Muy buenas noches. Bienvenidos en esta noche a nuestra noche de conversatorios ANAC. La digitalización de las redes sociales y medios de comunicación está haciendo que aumente la aparición de la prueba digital o electrónica en procesos judiciales en todos los órdenes. Sin embargo, la casuística particular y la forma errónea de tratar estos elementos de prueba están generando una gran inseguridad jurídica. Por sus propias características, esta prueba es intangible, replicable, volátil, deleable, parcial, entre otras. Por este motivo es que resulta tan importante la luz de conocimiento que nos comparte el ingeniero Fernando Amador Díaz. Solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos cerrados o apagados. Se podrá solicitar la intervención o pregunta al ponente levantando la mano o por medio del chat de esta aplicación. En este momento, le damos el uso de la voz a la licenciada Elsa Olga Ramírez Cabañas Saiz, quien nos dará una breve reseña de nuestro ponente. Licenciada Elsa, tiene usted el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, el señor Fernando Amador Díaz es ingeniero en sistemas computacionales. Es egresado del Instituto Tecnológico de Querétaro. Es parte del padrón de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro en las materias de informática forense y sistemas computacionales. De igual manera, pertenece al padrón de peritos del Poder Judicial de la Federación en las áreas de informática y sistemas computacionales. Es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, así como capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de usos de tecnología de la información y la comunicación. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Hola, perdón, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. De antemano quiero agradecer a la licenciada Maribel por la oportunidad de estar aquí y por supuesto a la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, pues de darme la oportunidad de compartir esta charla, este conversatorio con todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Si me confirman cuando ya ustedes la pueden ver, se los agradecería muchísimo. Confirmado, ingeniero. La podemos ver. Perfecto. Bueno, pues les agradezco la amable introducción y vamos a retomar un poquito el tema. Como ya lo comentaron, perdón, yo soy el ingeniero Fernando Amador Díaz, soy perito en informática forense y sistemas computacionales y tengo mi registro de perito en el estado de Querétaro y a nivel federal. Lo que vamos a aprender en este taller, le llamamos taller porque vamos a tener algunas implicaciones prácticas, pero bueno, en realidad es parte del conversatorio. Aprenderemos los principales casos de uso de la certificación de mensajes de WhatsApp y correo electrónico. ¿Y por qué es importante este tema? Como lo comentaba la licenciada Maribel, conforme el tiempo avanza, las implicaciones tecnológicas en la vida cotidiana, tanto en lo laboral como en lo personal, cada vez son más profundas. Y la primera situación con las que nos encontramos con este tipo de tecnologías es que muchas de las conversaciones o muchas de las comunicaciones que nosotros entablamos con otras personas ya son digitales, ¿no? En realidad, antes el hecho de hablar por teléfono, pues acortaba distancias, y hoy con el uso de los softwares de mensajería instantánea y de correos electrónicos, pues adicional de acortar distancias, pues queda siempre un sustento, queda algo grabado en algún lado, que si en algún momento se tuviese que llegar a una situación de juicio, alguna situación de esta naturaleza, pues queda sustento de lo que se dijo. Solamente para un poquito de contexto, esta lámina es del 2018, la publicó Twitter en su momento, y es para dar un poquito de contexto acerca de toda la cantidad de información que se mueve cada 60 segundos a través del mundo, y estamos hablando de hace 3 años, ¿no? Por ejemplo, si ven en la parte de abajo, se envían 38 millones de mensajes de WhatsApp cada 60 segundos. Se envían 187 millones de correos electrónicos, 973,000 entradas a Facebook, 18 millones de mensajes de texto de los SMS,
En fin, hay una cantidad de información que se mueve a través de todo este tipo de herramientas, que al final de cuentas, pues es un arma de doble filo, ¿no? Porque al final de cuentas todo queda grabado en algún lugar. Entrando ya un poquito más en materia, hablaremos de la certificación. ¿Qué es la certificación y para qué sirve? El poder certificar, el día de hoy en este conversatorio vamos a hablar muy en particular de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. Sin embargo, este tipo de certificación o este tipo de procedimiento técnico aplica para cualquier aplicación de mensajería instantánea, cualquier red social, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea Twitter, etcétera. Sin embargo, por la cantidad de información que se mueve a través de WhatsApp y correos electrónicos, vamos a hacer mucho énfasis en estas dos herramientas. Entonces, ¿en qué casos funciona certificar mensajes de WhatsApp o correos electrónicos? Hablando muy particular ya de situaciones que pudieran estar en algún tribunal, la validación de mensajes de WhatsApp se puede emplear en casos como, por ejemplo, rescisión de contratos, en donde la comunicación que se haya llevado a cabo entre el trabajador y el patrón, o entre dos trabajadores o dos patrones, y queda un sustento en los mensajes de WhatsApp o en los correos electrónicos, es una herramienta muy útil. En casos familiares, por lo general, se trabaja mucho con la certificación de los mensajes de WhatsApp, porque bueno, ahí los papás o los involucrados tienen conversaciones bastante largas y bueno, queda al final de cuentas un sustento, y por lo general ayuda a alguna de las dos partes a acreditar su dicho. También se ocupa para difamación y amenazas, y esta es una parte relativamente nueva, no en el contexto de lo que se busca demostrar, sino en las herramientas que se ocupan para demostrar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando alguna persona difama o amenaza en una red pública o en una página de internet a otra persona? ¿Cómo hoy en día certificamos que esa información estuvo en internet? Porque el internet, así como es de fácil subir información, también es muy fácil bajarla. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablemos de un caso muy genérico, hiciéramos y llevábamos un procedimiento por amenazas de una persona a través de internet. Cuando esta persona se pudiese llegar a enterar, pues simplemente baja la publicación y pues se acabó, ¿no? No hay otro sustento que nos respalde esa acusación. Sin embargo, si nosotros logramos capturar esa información antes de que desaparezca de la red, lo que se le llama una certificación, nosotros tenemos un sustento de que esa información estuvo ahí y bueno, se certifica la plataforma en la que estuvo, el contenido del mensaje y los datos técnicos que respaldan esa, llamémosle esa publicación, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la suplantación de identidad. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, alguna persona pudiese robar algún perfil público, un perfil de red social a otra persona, o en casos más sofisticados, cuando una persona o una entidad obtiene el control de un teléfono celular y con ese control de ese teléfono celular descarga la aplicación del banco, obtiene un token y genera transferencias bancarias, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos? En esos casos es factible tener este tipo de certificaciones. Vamos a pasar al siguiente. ¿Por qué es necesario certificar una comunicación? ¿Qué garantía o qué diferencia hay entre que yo presente por ejemplo, una impresión del correo electrónico o la impresión de los screenshots de una conversación de WhatsApp a certificar cómo se debe hacer tal cual una comunicación? La primera es que se va a tener una garantía de origen de la información. Y voy a tocar un tema un poquito técnico que vamos a ver un poquito más a profundidad adelante. En cuestiones de informática, el tema de la cadena de custodia es sumamente importante y sumamente delicado. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos electrónicos, ya sea una computadora, una tablet, un teléfono, que de manera interna tienen procedimientos automáticos que pueden llegar a borrar información valiosa para algún hecho, ¿no? Por ejemplo, si alguien en una computadora, por ejemplo, entró a una cuenta bancaria o hizo una publicación y nosotros queremos saber desde qué computadora se hizo,
Si la computadora que está vinculada al hecho se apaga, la información que se capturó en la memoria temporal de esa computadora, pues se pierde. Que para un caso de eso sería muy importante poder tener esa información de primera mano. Entonces, para poder tener la garantía del origen de la información, se aplican unas metodologías llamadas hash. Estas metodologías nos permiten hacer el seguimiento o hacer el rastreo desde que se obtiene la muestra del dispositivo origen o desde la fuente de información hasta que se logra presentar en juicio. Entonces, ¿cómo ayuda una certificación de comunicaciones a entablar o a mejorar, digamos, lo que nosotros queremos poner en un juicio? Nos va a ayudar en el sentido de que vamos a poder obtener la información original desde la fuente hasta poderla entregar en juicio. Esto nos lleva a que como vamos a poder rastrear perfectamente cómo se obtuvo la información, cómo se transportó y un respectivo dictamen pericial sustentando esta parte, pues va a tener validez ante tribunales. Por ahí me parece que, no sé si alguien de aquí, me parece que la licenciada Maribel, hace tiempo dimos una charla acerca de cómo integrar una prueba electrónica en un procedimiento penal. Y esta metodología para poder integrar desde el dato de prueba hasta el hecho del desahogo en juicio, pues tiene ciertas implicaciones muy particulares por este tema de que la informática es muy volátil en el sentido de que si no se trata de manera correcta se puede perder información o se puede dañar información. Como tercer punto, es necesario certificar una comunicación porque en este procedimiento de certificación se certifica o se asegura también que no hubo manipulación de la información. Por ejemplo, es muy común que alguien con un grado técnico alto en cuestión de sistemas pueda alterar una conversación de WhatsApp, ¿no? Entonces, si no se llevan los procedimientos correctos de obtención desde la fuente, si no se hace de manera correcta, alguien puede extraer la información que ya estuvo alterada desde el origen o, sin quererlo, puede alterar la información en el transcurso de cómo se obtiene, cómo se almacena y cómo se presenta. Entonces, una correcta certificación nos va a apoyar el hecho de que no se manipuló intencional o deliberadamente la información. Y por último, obtenemos la legalidad de la obtención de la prueba, que como les platicaba, pues es el tema de la cadena de custodia. Como parte del conversatorio del día de hoy, si la licenciada Maribel nos apoya, me gustaría hacerles llegar a todos ustedes un pequeño manual acerca de una herramienta que trabaja todo este tipo de temas. Esta herramienta se llama Multihasher y esta herramienta nos va a permitir obtener este código hash que yo les comentaba hace unos minutos, que es, digamos, por llamarlo en términos coloquiales, es una fotografía digital de un archivo. Por ejemplo, si yo tengo una fotografía y esa fotografía yo obtengo el código hash, va a ser una serie de caracteres, dependiendo del tipo de código hash, que pudieran ser desde 8 hasta 128 caracteres. ¿Para qué me sirve ese código hash? Conforme esa fotografía vaya avanzando en el proceso que se esté llevando ante tribunales, cada vez que se muestre, se tendrá que comprobar que la cadena hash del archivo original es la misma cadena hash del archivo que se está viendo en ese momento. ¿Para qué nos va a servir? Para asegurar o para poder tener la certeza de que el archivo original que se obtuvo es el mismo que se está viendo en este momento sin la alteración de un solo bit. Entonces, esta herramienta es una de las que nosotros ocupamos en los procesos de cadena en custodia de temas o de objetos informáticos, por llamarle de la manera más coloquial posible. Y bueno, que creo que les puede ayudar porque pues, es una herramienta relativamente fácil de usar y que en su momento les puede ayudar para poder comprobar o para poder hablar con la otra parte para comprobar si la cadena hash de un elemento informático está tomada de manera correcta. Ahora, en el caso de los correos electrónicos tienen una particularidad. Los correos electrónicos, cuando, por ejemplo, ustedes se meten a su celular y envían un correo electrónico, este pasa por varias etapas.
Déjenme ver si tengo por acá aquí está. Pasa por varias etapas. La primera etapa es lo que se le conoce como el cliente de correo electrónico del emisor. Es decir, este puede ser su celular, o puede ser Outlook, o puede ser Mailspring, o puede ser cualquier herramienta que a ustedes les permita administrar sus correos electrónicos. Cuando ustedes escriben un correo electrónico y lo envían, lo que realmente está pasando es que lo están enviando a su buzón de correo electrónico, que de manera técnica es un servidor, es una computadora en algún lugar del mundo. Esta computadora detecta quién es la dirección de destino y lo reenvía al otro servidor, es decir, lo envía a otro buzón, que es el que va a recibir el correo. Y una vez que el correo llega a digamos, a este segundo buzón, se descarga ya hacia el cliente de correo electrónico de la persona que lo está recibiendo. Entonces, como ustedes ven, en general son 4 pasos por los cuales pasa la información para poder completar este proceso. ¿Qué sucede en particular con el correo electrónico? Si nosotros quisiéramos certificar el correo electrónico, con que tengamos acceso a uno de los 4 elementos es suficiente para poderlo certificar. ¿Por qué? Porque ya sea que tengamos acceso al cliente del emisor, al cliente del receptor o a los servidores tal cual, nosotros vamos a poder obtener cuáles fueron los saltos, se le conoce, por los cuales pasó la información para llegar de un servidor a otro, quién fue el emisor, quién fue el receptor, cuáles son las cadenas que certifican este correo electrónico, el contenido del correo electrónico, que por lo general es texto, o los adjuntos que venían con el correo electrónico, que podían ser imágenes, audio, cualquier tipo de archivo. Entonces, el correo electrónico, por ejemplo, no genera un código hash tal cual, porque no es un archivo, sino simplemente es información que se transmite a través de la red. Los archivos adjuntos que vengan en el correo, pues sí, son susceptibles a tener un código hash. Entonces, regresándome al punto que platicamos, ¿en qué caso nos puede servir un correo electrónico? Como lo comentaba, la primera es un incumplimiento de contrato, y sucede mucho en la parte laboral. Nos ha tocado mucho trabajar con personas o con empresas que hacen un acuerdo verbal, por llamarle de alguna manera, a través de este tipo de comunicaciones, puede ser correo electrónico o algún tipo de mensajería, y después se quiere solicitar el derecho de algún hecho incumplido, por lo general, referente a esas conversaciones, ¿no? Entonces, el correo electrónico es la principal entidad informática que se certifica en el caso de incumplimiento de contratos. En una segunda instancia, también funciona para temas de difamación, para robo de información, y aquí quisiera hacer un poquito más de énfasis, porque aquí ligamos a otro tema que es aparte, pero viene muy ligado, que es los fraudes bancarios. A través del correo electrónico se puede enviar prácticamente cualquier tipo de información a cualquier persona del mundo. Por eso están estas dichosas carpetas de spam que prácticamente filtran la información que se asume no es verídica o no es fidedigna o no proviene del emisor que dice venir. Entonces, ¿qué sucede cuando este tipo de información o este tipo de correos electrónicos se filtran a nuestra bandeja y tienen un propósito más profundo que hacernos llegar cierta información? Y voy a hacer el énfasis en un tipo de fraude que está muy ligado al tema de fraudes bancarios, que es el phishing. ¿Qué es el phishing? Que se escribe P-H-I-S-H-I-G-S. El phishing se le conoce como un tipo de fraude de ingeniería social, en donde el procedimiento es, a ustedes les llega un correo que dice, Banorte bloqueó tu cuenta. Si quieres recuperar tu cuenta, entra a esta página y ingresa tus datos, ¿no? Ese tipo de procedimiento, por muy básico que pudiera parecer, es uno de los que más fraudes bancarios concreta, porque al final de cuentas, la gente da su información de manera voluntaria, al final porque nadie le está obligando, y de ahí se derivan pues, fraudes bancarios y otro tipo de situaciones. Entonces, el robo de información viene ligada a, puedo desde robar tus datos bancarios hasta robar las contraseñas de tus redes sociales,
las contraseñas de tu correo electrónico y N cantidad de cosas que se pueden transmitir a través de este tipo de situaciones. ¿Para qué sirven las certificaciones? Nos ha tocado casos en donde en una disputa de fraude bancario se nos consigna revisar el correo electrónico a través del cual el cliente ingresó sus datos al banco para determinar si es uno de estos casos, ¿no? De phishing. Entonces, ¿sirve los correos electrónicos para certificar la comunicación entre dos partes? Sí, pero tiene también otros usos como robo de información y evitar ese tipo de situaciones como phishing que les platicaba. Y por último, la amenaza por correo electrónico, que no es tan común, pero sí se llega a dar, en donde yo le mando a una persona un correo electrónico diciéndole alguna situación incómoda o amenazante, y se llega a un procedimiento y en ese procedimiento pues hay que acreditar eso como una prueba tal cual. Entonces, como correo electrónico, como casos de uso, estos son los principales. En el caso de mensajes de WhatsApp, como lo platicaba hace unos minutos, voy a hacer un poquito más de énfasis en los casos más comunes en donde hemos tenido que certificar mensajes de WhatsApp. La primera, como les comentaba, era certificar la autenticidad de los mensajes, en donde a través de un dictamen nosotros le podemos decir al juez, a ver, señor juez, nosotros de este teléfono que tiene estas características, obtuvimos estos mensajes con estos archivos adjuntos, que pueden ser los videos, las imágenes, los audios. Y estos elementos que yo le presento en mi dictamen no han sido o no fueron alterados y se obtuvieron de la fuente original. Por lo tanto, lo que verse en esta información, digamos, pues ya el juez lo ocupará para proceder como se tenga que proceder, ¿no? El incumplimiento de contratos, que es algo muy ligado al tema de correos electrónicos, en donde pues si dos partes acuerdan trabajar o acuerdan llegar o llegan a algún acuerdo a través de esta mensajería, pues también se puede certificar para poderlo incluir como un dato de prueba. La suplantación o robo de identidad, que funciona de la misma manera. Esta es no es tan común que se haga a través de WhatsApp, pero sí nos ha llegado a tocar este tipo de situaciones en donde pues suplantan la identidad robando el teléfono de otra persona y solicitan información. A principios de año nos encontramos con una nueva modalidad en donde una persona voy a poner un poquito de contexto para que se entienda el punto. El hijo estaba en Estados Unidos y la mamá en México. Alguien que sabía esta situación obtiene roba, digamos, la identidad del teléfono celular de la mamá, porque se puede hacer a través de ciertos procedimientos técnicos, y transfiere el teléfono de la mamá a otro equipo electrónico. A través de ese nuevo equipo electrónico, con el número de teléfono de la mamá, se comunican con el hijo, le piden dinero, hacen una serie de fraudes ahí, y pues como el hijo veía que era el teléfono de la mamá, pues jamás sospechó de ninguna situación, ¿no? Hasta un día después que la mamá pudo ir a verificar a Telcel, en este caso, qué fue lo que ocurrió, pues ya le regresaron el teléfono, pero pues el daño ya estaba hecho, ¿no? Entonces, este tipo de fraudes o este tipo de suplantaciones que son un poquito más sofisticadas, pues si se llega al momento de llevarlo a un tribunal, pues tenemos que certificar qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces ahí lo que se hizo es que se le pidió a Telcel lo que ellos le conocen como una sábana de movimientos, y en esta sábana pues se ve perfectamente qué sucedió, ¿no? En donde el teléfono estaba vinculado a un número email, que es digamos como la huella digital de cada equipo de telefonía. Funcionó así durante mucho tiempo y de repente cambió a otro email y posteriormente se lo regresaron. Entonces, esa certificación del procedimiento es algo que también se puede llevar a cabo si fuera necesario, ¿no? Y por último, el tema de la vulneración de la intimidad, que lamentablemente conforme más vaya avanzando la tecnología y más fácil sea transmitir información, pues lamentablemente este tipo de casos se va a dar cada vez más, en donde pues se compartan información, fotografías, videos, pues no autorizados por las personas, y lo que se hace aquí es rastrear en un procedimiento de ingeniería inversa el origen de quién fue el primer celular o el primer dispositivo
que empezó a transmitir información. Entonces, estos son poco comunes al momento, pero lo que nosotros alcanzamos a ver con la experiencia en tribunales es que cada vez se va a empezar a dar más este tipo de situaciones de vulneración de la intimidad. Haciendo un énfasis en la cadena de custodia, que como les platicaba, es uno de los temas más importantes al momento de obtener evidencia electrónica de un dispositivo origen. ¿Cómo alguien no técnico podría saber cómo cuidar la cadena de custodia para que cuando llegue la persona técnica que va a hacer la recolección de información, pues tenga todos los elementos o tenga las menores complicaciones para poder hacer su trabajo? Lo primero sería algo muy evidente, que sería pues no borrar o modificar los datos ni la aplicación que operó el hecho que queremos demostrar, ¿no? Ya sea si fue un correo electrónico, pues no borrar la aplicación de Outlook. Si fue un tema de tomar fotografías con celular, pues no borrar la aplicación de la cámara ni borrar fotografías per se. Entonces, lo primero pues es no borrar o modificar los datos ni la aplicación que operó. 2, de ser posible, evitar apagar el dispositivo. Como les comentaba, existen procedimientos en donde hay información que se almacena en una memoria que se llama temporal en todos los dispositivos electrónicos, y esa información vive ahí hasta que se apaga la computadora. Si se apaga la computadora, ya no hay manera de poder recuperar esa información, y por lo tanto, si era información que era relevante para el caso, pues no habrá manera de recuperarla. Y por último, pues hacer el análisis a la brevedad posible. Y si no es el análisis, al menos la extracción forense de los datos para poderlos tener almacenados y eventualmente hacer el análisis que corresponde. ¿Qué se necesita para poder certificar una comunicación? Y vuelvo al punto, que son mensajes por aplicaciones de mensajería instantánea o correos electrónicos. Lo primero es hacer el análisis de los dispositivos electrónicos involucrados. Y aquí le pongo un asterisco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el caso de los correos electrónicos, si no, por ejemplo, no tuviéramos acceso o porque se perdió, se rompió, borraron la computadora o el teléfono, por ejemplo, en donde se envió o se recibe el correo electrónico, como lo comentaba hace varios minutos, existe siempre una copia en los servidores de correos electrónicos. Entonces, normalmente la información la vamos a encontrar en el dispositivo de origen, pero hay información que se almacena en otros lados y que se puede recuperar. Caso contrario de WhatsApp, por ejemplo, en donde si no tenemos acceso a uno de los dos teléfonos, simplemente no se va a poder recuperar información. Por eso lo vemos en unos minutos para hacer un poquito el análisis de cómo se transmite la información. Y en un segundo punto, para poder certificar una comunicación, se requiere el acceso a una de las cuentas o de los dispositivos. Ya puede ser el emisor o el receptor. Aquí es muy importante cuando nosotros trabajamos con información, sobre todo de redes sociales, porque existe mucho la duda de hasta dónde podemos nosotros llegar como perito para obtener la información. Lo primero es que nosotros no podemos vulnerar ni la integridad ni la privacidad de alguna persona con tal de obtener información, porque en ese momento esa información se vuelve ilícita y a partir de ahí pierde, o sea, todo lo que se derive de eso, pues va a perder validez. Entonces, ¿cómo nosotros nos aseguramos de obtener la información de manera correcta? Ok, se obtiene bajo la autoridad, o sea, que una de las personas que intervenga en esa comunicación nos autorice obtener esa información. Por ejemplo, hay veces, nos ha tocado trabajar con casos, en donde a través de grupos de Facebook o de WhatsApp o de Telegram, donde hay mucha gente, se manda información ahí, se suben imágenes, fotografías, videos, audios, texto, y para nosotros poder entrar a ese grupo y poder certificar las comunicaciones que ahí se establecen, solamente es necesario que una persona que pertenezca a ese grupo nos autorice el hecho de poder entrar a revisar. Por lo tanto, esta es una de las como particularidades o puntos finos de las certificaciones de redes sociales. Con una sola de las personas que intervenga en la comunicación y que nos autorice el acceder a esa información,
nosotros podemos entrar y obtener la información de manera lícita y legal para que a partir de ahí podamos hacer una certificación. ¿Cuál es el procedimiento general en temas de informática forense? Aquí voy a hablar un poco más en lo general, aunque el tema de certificación de comunicaciones, como los son mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, pues cabe perfectamente en este proceso. Lo primero es tener acceso a los dispositivos, en donde, pues, como les platicaba, necesitamos obtener la información de origen, ¿no? Y obtener la información de origen se le conoce como extracción de imagen forense. Es el término técnico. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una copia bit a bit del dispositivo y a esto se le conoce como imagen. Y es una imagen forense porque lleva ciertos procedimientos. Después, obtener las firmas electrónicas, que es lo que les platicaba de los códigos hash. Es decir, yo hago la extracción forense de un teléfono de 64 gigabytes, por poner un ejemplo. Lo primero que yo tengo que hacer es obtener el código hash del archivo, del teléfono original y obtener el código hash de la imagen forense que yo obtuve. Y ambos códigos hash tienen que ser exactamente el mismo. A partir de ahí, conforme yo vaya avanzando en mis procedimientos, tengo que comprobar que el código hash pues realmente no se movió y por lo tanto estamos analizando la misma información. Entonces, ya con este rastreo, esta cadena de custodia de los códigos hash, pues ya se procede a hacer el análisis de la información, el análisis que corresponda, y se emite el dictamen. Quiero llegar a esta diapositiva, que es, digamos, es el homólogo de esta diapositiva de los correos electrónicos. Los mensajes de WhatsApp tienen una particularidad, y es que no se guardan en ningún otro lado más que en los teléfonos del emisor y del receptor. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si se enviaron comunicaciones entre dos teléfonos, la información solamente existe ahí. Si por alguna razón se perdieron los teléfonos, se rompieron, se descompusieron, o por alguna situación no tenemos acceso a uno de los teléfonos, simplemente no hay manera de cómo recuperar esta información. ¿Por qué? Porque empresas como WhatsApp, como Telegram, realmente no almacenan los mensajes o no almacenan la información que se transmite entre los teléfonos. Lo único que hacen es retransmitir la información. Es decir, cuando yo envío un mensaje de mi teléfono a otro teléfono, lo que hace la aplicación de WhatsApp es que encripta esa información, la manda a través de internet, pasando por los servidores de WhatsApp, y cuando llega al otro teléfono, se desencripta y se muestra de manera totalmente legible. Pero entonces, pues no hay ningún otro lugar en donde se almacene. Entonces, si la conversación de WhatsApp, por alguna situación, se perdió del dispositivo de donde vamos o de donde queremos extraer la información, pues simplemente ya no hay manera de recuperarla. Hay otros procedimientos como recuperación de información borrada que pudieran o no dar resultados dependiendo de cuánto tiempo se utilizó el dispositivo después de haber sido borrado. Pero bueno, ese es tema de informática forense, un poquito más técnica, pero que sepan que existe una posibilidad. Sin embargo, no siempre es eficiente y efectiva por los tamaños de los teléfonos, de su memoria, o porque simplemente la información fue borrada, fue sobrescrita y ya no hay manera de recuperarla. Ingeniero. ¿Sí? Tenemos una pregunta de Rosy Coronado. Nos pregunta, ¿hay algún término máximo o mínimo para obtener la información del celular? Cuando un cliente llega, ya han pasado quizás más de 3 meses desde que le llegaron los mensajes relacionados con su asunto. No, mientras los mensajes existan ahí, puede seguir ocupando su teléfono mientras no los borre, y mientras los mensajes sigan apareciendo en el teléfono, se pueden recuperar. Hemos hecho recuperaciones, en particular de mensajes de WhatsApp, de 5 años para atrás, donde pues, la versión de WhatsApp ya era viejísima, pero esa conversación se sigue manteniendo en el teléfono y por lo tanto es susceptible a certificación. Otra pregunta, ingeniero. Ahorita que se está dando mucho la migración para la también red de comunicación instantánea del Telegram, ¿va a aplicar lo mismo? Yo sé que esta ponencia es enfocada al WhatsApp, pero por lo que está teniendo de más uso el Telegram. Sí, esa es muy buena pregunta porque hace unos 2 meses aproximadamente, WhatsApp modificó sus políticas de privacidad.
y lo que hizo la gente fue asumir que la información iba a ser pública y se movió en Telegram. Y está bien porque, francamente, Telegram tiene perfiles de seguridad en la transferencia de información más fuertes o más criptográficamente más eficientes que WhatsApp. Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Nada más poner un poquito de contexto en ese punto. Básicamente, lo único que dijo WhatsApp es que la información que tú transmites a través de los mensajes la va a poder capturar, la va a analizar para poderte ofrecer en cuestiones de publicidad lo que vaya más de acuerdo a tu perfil, que es exactamente lo mismo que ocurre con Facebook. Facebook y WhatsApp pertenecen a la misma empresa, en donde si yo todo el día estoy posteando acerca de tenis, la publicidad que me va a aparecer pues va a ser de tenis. Entonces, lo único que estaba haciendo WhatsApp para decir, así como analizo la información de tu WhatsApp, de lo que subes, de lo que ves, de con quién interactúas, lo voy a hacer de tu teléfono, o sea, tus mensajes de WhatsApp, y con base en eso, pues te voy a ofrecer una mejor experiencia en cuestión de ads, en cuestión de publicidad. Entonces, la gente que se sintió vulnerada por esta nueva política decidió cambiarse a Telegram. Entonces, Telegram y WhatsApp funcionan de la misma manera en el concepto general de que los mensajes solamente existen en estas dos partes. La diferencia más sustancial entre WhatsApp y Telegram es que una es la usabilidad. Por ejemplo, en WhatsApp forzosamente necesitas tener el teléfono de la persona. En Telegram no necesitas tener el teléfono, puedes tener su ID, que es un nombre, digamos, que en la otra parte no necesariamente relaciona con tu teléfono. Entonces, de alguna manera, si tú quieres comunicarte con alguien sin que tenga tu teléfono celular, pues lo puedes hacer a través de Telegram. Y Telegram funciona o tiene procedimientos criptográficos más fuertes, más robustos que WhatsApp. Entonces, al final de cuentas, ambos funcionan de la misma manera y el principio es el mismo, ¿no? Si no tenemos acceso al teléfono, no se puede certificar. Si la información fue borrada, lo más seguro es que no se pueda certificar. Ingeniero, ¿está bien que le haga otra pregunta o seguimos la ponencia? Porque ahorita está la pregunta. No, me parece perfecto. Una vez la pregunta. Okay. La pregunta del licenciado Adán Silva. ¿Qué tipo de pruebas se puede ofrecer para demostrar que un banco cambió algunos archivos de una sociedad para darle facultades limitadas a un administrador de la cuenta bancaria? Y 2 años después hace una modificación a ese mismo archivo para otorgarle las mismas facultades a los 2 administradores de esa cuenta. El hecho es de un banco, ya hice la modificación al archivo y aún cuando le pedimos el archivo con esas facultades, pues me entrega el archivo que ya modificó. Quisiera saber si existe alguna forma de pedir que el banco exhiba ese archivo y se estudie para determinar en qué momento se modificó. La pregunta está un poco larga, no sé si Adán esté conectado. Sidnia, ¿nos podrías decir si Adán está conectado? Perdón, no alcanzó, de hecho me envió la pregunta justo para poderla realizar. Ok, bueno, aquí tocamos como muchos temas en cuanto a metodologías de lo que se puede hacer. Entonces voy a intentar resumir la respuesta para que se entienda. Aquí lo que está solicitando o el supuesto sobre el cual estamos trabajando con esta pregunta es que el banco de manera interna modificó un archivo que daba facultades de X o Y situación. Aquí, para empezar, lo primero que vamos a encontrar van a ser trabas administrativas, porque el banco va a asegurar que ya no tiene ese archivo o que ese archivo se modificó y ya no se tiene un respaldo anterior, o que simplemente esta es información interna confidencial del banco y por lo tanto pues no se puede mostrar. Entonces, lo primero va a ser buscar la manera a nivel jurídico o a nivel procedimiento de juicio para que el banco acceda a entregar el último archivo y los archivos anteriores. Si lográramos obtener esa información, exactamente podemos hacer lo que plantea el licenciado. Lo que haríamos sería, supongamos, entiendo que fueron entonces 4 archivos, ¿no? El original, el primero que otorgó facultades, el segundo que otorgó facultades y el último que recibió. Entonces estamos hablando de el mismo archivo modificado 4 veces. Entonces, en lo general, lo que haríamos sería obtener el código hash del primero, del segundo, del tercero y del cuarto,
lo más seguro es que sean códigos hashes diferentes. Entonces, a partir de ahí determinamos que o sea, que son archivos diferentes y por lo tanto tienen funciones diferentes. Y el banco tendrá que demostrar bajo qué autorización o quién le dio autorización para hacer las modificaciones de los archivos. Entonces, ese sería un primer punto. El segundo punto sería obtener la imagen forense de cada uno de estos archivos y, llamémosle, desarmarlo para poder ver de manera interna cuál es la diferencia entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y el 3 y el 4, que es algo muy similar a los procedimientos que se hacen para detección de malware. Haciendo nada más aquí el paréntesis, el malware es un tipo de virus que ingresa a tu computadora y puede hacer muchas cosas. Una de las más comunes es bloquear el acceso a tu información. Entonces, existe un procedimiento para poder determinar qué tipo de malware tiene una computadora y ese procedimiento aplicaría para esta situación. Y en caso de que de que se determine cuáles fueron las funcionalidades que este archivo adquirió o se le restaron con cada cambio, pues se puede entregar ahí el dictamen pericial. Entonces, es un procedimiento un poco más largo, pero en pocas palabras serían esos dos pasos. Entonces, sí se podría determinar en qué momento se modificó el archivo. Así es, sí se podría determinar haciendo un poquito más de detalle, todos los archivos, todos los archivos que se generan en el mundo de la informática tienen algo que se llama metadatos. Algunas personas probablemente hayan escuchado ese tema, en donde uno, por ejemplo, ve una fotografía y ve pues una serie de píxeles ordenados que pues tienen un sentido, ¿no? Detrás de esa fotografía existe la información de cuándo fue tomada, cuándo fue modificada, si ha sido modificada, qué cámara la tomó, qué obturación tenía la cámara, si la cámara tenía GPS, que por lo general los celulares tienen activado GPS, te indica el posicionamiento global de dónde fue tomada la fotografía, te indica pues, varias cosas, ¿no? Si por ejemplo fuera un video, te indica los frames por segundo, los FPS, te indica la duración, te indica la calidad, te indica qué tan el ancho y el alto del video. Entonces, estos mismos metadatos se obtendrían de estos archivos y podríamos saber en qué momento fueron modificados, quién fue el creador de ese archivo. Entonces, habría ahí que analizar los metadatos que se obtienen para poder llegar a conclusiones más concretas, pero la respuesta es sí se podría. Perfecto. Y la licenciada Adriana Rivera dice, buenas noches, actualmente se puede rastrear la ubicación de un dispositivo de origen en mensaje ya enviado y si es el caso, ¿qué vigencia se tiene para tal efecto? Creo que no me quedó muy clara la pregunta. A ver, la replanteo yo para ver si abogada me puede confirmar si es así. La licenciada Adriana Rivera, si se encuentra conectada, pudiéramos darle el uso de la voz para que haga la pregunta directamente. Por favor, licenciada Adriana, ¿tiene el uso de la voz? Buenas noches. Gracias. Mi pregunta en este caso es saber más que nada que actualmente se lleva a cabo ya vaya de tiempo para acá el estar generando o hackeando algunos tipos de celulares o mensajerías como son Messenger o Facebook y de ahí se generan algunas malas interpretaciones obviamente, lo cual da atenuantes a que si se puede posteriormente, después de desaparecer la cuenta, ya sea de Face, Messenger o Telegram, dar el origen al del quien recibió el mensaje, de dónde proviene más que nada el lugar, digamos el estado o la ubicación de quien lo mandó, más que nada, ese será realmente mi inquietud. Ok, esa es una pregunta. Perdón, ¿va a haber algo más, licenciada? No, adelante, perdón. Esa es una gran pregunta porque yo creo que es como de las preguntas bases que por lo general respondemos. Aquí lo que sucede es, cuando se envían mensajes a través de mensajeras instantáneas, no se guarda en ningún lado la geolocalización del emisor o del receptor del mensaje. Eso es un dato que simplemente no se tiene. En el caso de los correos electrónicos,
ahí lo que se transfiere, digamos, cuando nosotros enviamos un correo electrónico, existe un pedacito de código que se le conoce como cabecera del correo electrónico, en donde viene precisamente lo que les comentaba, los saltos de los servidores, viene el emisor, el receptor y una serie de datos más. Depende el tipo de correo electrónico, si es, por ejemplo, un Hotmail, un Gmail, un empresarial, y si es un empresarial, ¿desde qué tipo de servidor de correo electrónico? Hay varias vertientes. Hay veces que se guarda la IP. La IP es un número que nos identifica en todo Internet. Y a través de la IP se puede buscar una ubicación geográfica sin que sea exacta. El problema con las geolocalizaciones a través de direcciones IP es que esas IPs cambian cada tiempo aleatorio y eso lo hace la compañía que provee ese servicio de Internet. Y eso es algo muy común y sucede en todo el mundo. Entonces, nos ha tocado intentar acreditar una geolocalización con base en una IP y no siempre es tan fácil porque si ya tiene 3 años, muy probablemente la IP de ese momento estaba en un lugar y ahora ya está en otro. Pero haciendo énfasis en el tema de la mensajería instantánea. Lo primero es que la mensajería instantánea no guarda nada de geolocalización, absolutamente nada. La pregunta que normalmente me hacen es, oye, bueno, si yo le envío una fotografía que tomé con mi celular, o sea, desde la aplicación, por ejemplo, del WhatsApp, yo abro la cámara, tomo la fotografía y le envío, ¿existe algún tipo de registro? Y la respuesta es no. Cuando se transfiere información a través de cualquier tipo de mensajería, ya sea WhatsApp, Telegram, Messenger, o de hecho se sube a cualquier red social, lo que hacen estas aplicaciones es, para disminuir el peso del archivo y que la transferencia sea más eficiente, borran prácticamente todos los metadatos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven una fotografía que acaban de tomar con su celular y ven los metadatos, y esa la envían y ven los metadatos ya del otro lado que le recibió, van a ser, o sea, totalmente, no diferentes, pero van a tener una cantidad de metadatos pues muy dispar, ¿no? Por lo general se conservan, cuando se transfiere a través de mensajería instantánea, por lo general se conservan de 4 a 6 tipos de metadatos, siendo que el archivo pudo haber tenido más de 30. Entonces, la respuesta es no, se conserva esa información de geolocalización, no es factible a través de fotografías que se envíen a través de estos medios porque los metadatos se borran y ahí habría nada más que tener cuidado con el hecho de interferir de manera ilegal con comunicaciones porque todas las pruebas que se deriven de un procedimiento así perderían validez. ¿Vale? Entonces, no sé si quedó resuelta su pregunta, licenciada. Sí, muchísimas gracias. Sí, ingeniero, hay una propuesta de la licenciada Esther de que continuemos con su presentación. Entonces hacemos una última pregunta y continuamos un poquito, que finalmente Israel Damián y un teléfono Moto E5 Play preguntan lo mismo, que precisamente esta certificación la realiza un perito debidamente certificado. La pregunta totalmente para que me la responda y continuamos con su presentación, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, para que una prueba sea válida ante tribunales, tiene que ser lo que platicamos, ¿no? Tiene que ser lícita, es decir, tiene que haber sido obtenida sin vulnerar la integridad o la honorabilidad o o sea, no haber transgredido una persona en su intimidad. Tiene que ser auténtica, es decir, tiene que haber sido obtenida de los medios originales y tiene que conservar una cadena de custodia. 2, tiene que ser clara y tiene que gozar de integridad. Es decir, lo que sucede mucho con este tipo de, llamémosle, periciales nuevas, o sea, que no son nuevas porque ya tienen más de 15 años que se realizan. El problema es que no sabíamos que se podían realizar, habíamos muy pocos expertos, entonces son nuevas en el sentido del uso más común. Lo que sucedía en esta adaptación de estas nuevas periciales es que había peritos que se aventaban ahí todo una enciclopedia de términos técnicos y al momento de desahogar la prueba, ni los abogados ni el juez entendía y se complicaba mucho la prueba y pues realmente no tenía el impacto, no tenía el peso que tendría que ser. Entonces, tiene que ser clara porque al momento de explicarlo ante el juez, ante los abogados, los peritos deben de tener la capacidad de poder
traducir este lenguaje técnico a un lenguaje más coloquial para que los procedimientos se puedan entender y todo el mundo estemos perfectamente en el entendido de cuál fue el procedimiento, cuáles son las conclusiones, cuál fue el método, cuál fue la metodología, etcétera, todo lo que incluye el dictamen. Entonces, es muy importante que el objetivo o el resultado del dictamen pericial pues sea claro. Y, como lo comentábamos, tiene que gozar de integridad, que viene ligado este término con el tema de la cadena de custodia que ya platicamos. ¿Qué otros elementos se pueden certificar? Ahorita hablamos mensajes de correo electrónico, mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram, hablamos un poco de redes sociales, pero se pueden certificar fotografías, videos, grabaciones de circuitos cerrados de televisión, mensajes de texto, los SMS, que ya están un poco en desuso, pero se pueden certificar, publicaciones en redes sociales por difamación, o la realización o recepción de llamadas telefónicas. En este caso se certifica el hecho de una llamada, no el contenido, porque eso no se guarda tampoco en ningún lado, a menos que bajo autorización de un juez, por lo general de fiscalía, se autorice la intervención de un número de teléfono, y bueno, para eso es otro tema. Pero sí se puede certificar que pues el teléfono A le llamó al teléfono B en cierto momento, cierto día, fecha, fecha, hora y cierto rango de duración, ¿no? Entonces, también es algo que se puede llevar a cabo y que aventando el hilo para otros temas, nos ha tocado trabajar en casos penales en donde se tiene que acreditar que un teléfono, o sea, ¿dónde estuvo ese teléfono en un momento determinado, ¿no? Ya sea para cuestiones de la defensa o cuestiones de fiscalía. Entonces, ahí lo que se hace, y les paso el procedimiento general, cada uno tiene sus particularidades, pero bueno, el procedimiento general es analizar el teléfono en 3 vías. La primera es solicitar a la compañía de teléfono, que Telcel, Movistar y AT&T, la sábana de radiobases que le dieron señal a ese teléfono en ese rango de fecha, ¿no? Entonces, se solicita a través de un juez esa información y la compañía de teléfono manda lo que ellos le conocen como una sábana, en donde podemos ver qué radiobase le dio señal en un momento determinado. Entonces, eso nos ubica en espacios no muy específicos, pero al menos sí con características de 50 metros de diferencia, ¿no? Entonces, es un buen acercamiento. En una segunda instancia, se verifican los archivos multimedia que pudieron haber sido tomados en ese momento en específico. Y es el tema que platicamos, ¿no? Si la persona en ese momento tomó una fotografía, bueno, se hace la extracción por de esa fotografía y con base en los metadatos, podemos decir, bueno, la fotografía tal, con base en estos metadatos, se puede acreditar al número de teléfono y por lo tanto el teléfono se encontraba en ese lugar. Y en tercera instancia, se hace el análisis de las cuentas de correo. ¿Por qué las cuentas de correo? En particular Google, es decir, todos los teléfonos Android, aunque ustedes no se den cuenta, estos teléfonos tienen prendido el GPS siempre y van rastreando su movimiento. Entonces, ustedes pueden entrar a una página de internet de Google y pueden verificar dónde estuvieron hace 5 años, si tenían un teléfono Android desde hace 5 años. Entonces, esa información pues no se puede alterar porque está en los servidores de Google y se toma con base en la geolocalización del teléfono. Entonces, si entramos a la cuenta de correo, nos vamos a la fecha y extraemos esa información. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acreditar que por lo general no lo han solicitado para casos penales? ¿Cómo podemos acreditar la geolocalización de un teléfono en particular? A través de estos 3 procedimientos. Y bueno, todos tendrán que cuadrar, ¿no? Si hubiese alguno que no cuadrara, pues simplemente no se podría determinar porque existe inconsistencia en los datos. Entonces, eso es otro elemento que se puede certificar. Me fui yo un poquito más al tema de geolocalización que se puede hacer, pero bueno, viene ligado con esta parte de certificar videos o certificar fotografías. ¿Qué se requiere para tener una certificación de comunicaciones válida ante tribunales? Se requiere una correcta adquisición de datos, se requiere realizar el análisis a la brevedad y como les comentaba, si bien no el análisis, sí la obtención de información. Para que esta información el perito, el experto, la pueda almacenar, la pueda resguardar con todas las precauciones necesarias y en su momento para realizar el análisis. Y por último, pues emitir un dictamen pericial sustentado.
Y con esto vamos a tener una certificación de comunicaciones válida ante tribunales. ¿Quién realiza la certificación de comunicaciones? La realiza un perito en sistemas computacionales certificado ante el Tribunal Superior de Justicia. Y buscando cerrar el conversatorio del día de hoy, me gustaría platicarles un caso práctico que tuvimos hace 3 semanas o un mes aproximadamente. El dictamen precisamente fue de certificación de comunicaciones y en el caso en general fue que la madre extrae al menor sin autorización y el padre solamente le notifican por WhatsApp que pues el menor ya estaba viviendo en otro lugar, en otro estado y nunca hubo, los papás estaban en proceso de divorcio, pero pues nunca hubo una notificación o un procedimiento legal para poder llevar a cabo esta extracción del menor, ¿no? Entonces, adicional a todas las pruebas que se presentaron, una de estas pruebas fue certificar que el papá recibió este mensaje y que este mensaje lo recibió del teléfono de la mamá, en donde pues se le notificaba este hecho. Entonces, al final, se pudo acreditar el incumplimiento de los acuerdos en términos de su proceso de divorcio respecto a la custodia del menor. Entonces, este es un caso, digo, ya hemos platicado en el transcurso del conversatorio muchísimos más casos, pero bueno, no quería dejar de desapercibido porque en temas de casos familiares es muy común hacer este tipo de certificaciones. Y como comentábamos en un principio, cuáles son mis acreditaciones para platicarles todo lo que vamos a ver el día de hoy. Yo soy técnico en computación y programación, soy ingeniero en sistemas computacionales, soy perito certificado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y perito certificado a nivel federal. Y estos son mis datos de contacto, entonces me encantaría saber si alguien tiene alguna duda adicional. Digo, ya hubo muy buenas preguntas en este intermedio, pero si hubiera alguna otra pregunta, estaría encantado de poderlas contestar. Sí, ingeniero, me gustaría saber el costo de un dictamen de este tipo, por favor. Claro, varía mucho y le voy a explicar por qué. No es lo mismo certificar 10 mensajes de WhatsApp a certificar pues un año, ¿no?, de conversaciones, por la cantidad de tiempo que esto conlleva y el procesamiento del equipo de cómputo, que al final de cuentas es tiempo, que pudiera involucrar. Entonces, cada caso se analiza de manera diferente. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que los costos empiezan a partir de los 4,000 pesos y dependiendo la cantidad de información y la complejidad del análisis, pues va subiendo o se va manteniendo en esos precios. Entonces, no podría yo darle un precio estandarizado, porque cada caso es independiente, pero pues, eso le puede servir como parámetro. Como para tener una base. Ingeniero Esther, la licenciada Esther, solicita el uso de la voz, damos el uso de la voz y acto seguido también solicita Israel Damián. Por favor, entonces, Esther tiene el uso de la voz. Muchas gracias, licenciada Maribel. Buenas noches a todos. Y antes de formularle la pregunta al ingeniero, quisiera felicitarlo y agradecerle este conversatorio, que yo creo que en lo particular y como abogado litigante es de mucha utilidad para nosotros que nos dedicamos a litigar, porque creo que en muchas de las ocasiones no sabemos la manera correcta de ofrecer estos medios de prueba, que en muchos casos son muy importantes y como lo dijo el ingeniero, para resolver un caso en particular. Lo quiero felicitar porque además de ser muy útil, la plática fue muy concreto, muy claro y de mucha utilidad, al menos en lo particular. Y la pregunta que tengo, ingeniero, es la siguiente. Dentro de lo que nos comentaba usted, que lo que se puede certificar son llamadas, las publicaciones en redes, grabaciones y lo que nos dijo. Mi pregunta es, ¿se puede certificar también un registro de entradas y salidas con el que cuenta una empresa? Porque en materia laboral muchas veces es necesario acreditar cuando uno da un aviso de rescisión que el trabajador tuvo inasistencias por más de 3 días o las que haya tenido. Y el único medio que tengo para demostrar esa circunstancia es que el trabajador no registró sus entradas y sus salidas a la fuente de trabajo.
y ese sistema obra en un sistema de cómputo. Mi pregunta es si ese registro de entradas y salidas también puede ser objeto de una certificación. Esa es mi primera pregunta, ingeniero. Y la segunda es si la forma de ofrecer esta prueba es a través, esta certificación a la que usted se refiere, es a través de una prueba documental o la prueba correcta es una prueba pericial, y cuáles serían los puntos o de qué manera serían los puntos que tendría que desahogar, o cómo nosotros como abogados le tendríamos que formular el cuestionario para que el perito pudiera dar contestación a las preguntas. Gracias. Okay. No, de qué, licenciada. Muchas gracias por sus comentarios, y voy a responder sus preguntas de la última a la primera. Efectivamente, se ofrece como una prueba pericial, y en nuestro caso, lo que nosotros hacemos es, una vez que ustedes tienen el hecho a comprobar, se acercan a nosotros y nosotros somos los que planteamos las preguntas. ¿Por qué? Nos sucede, por ejemplo, mucho en el caso particular de fraudes bancarios, en donde nos ha tocado emitir dictámenes con cuestionarios que no planteamos nosotros, sino que lo plantean los abogados. Entonces, al no ser personas técnicamente expertas en este tipo de situaciones, preguntan a veces cosas sin sentido o que no demuestran el hecho que estamos buscando. Entonces, se plantea como prueba pericial y nosotros siempre les ayudamos al planteamiento del cuestionario, porque con eso nosotros aseguramos que lo que ustedes quieren demostrar en juicio se va a poder demostrar a través de este dictamen pericial, ¿no? Entonces, como para no divagar en preguntas o planteamientos que no tienen que ver con el hecho en particular, nosotros trabajamos de esa manera. Y su primera pregunta acerca de el reloj checador, me imagino, ¿no? Que en lo general, estos relojes checadores, uno almacena la huella digital o el rostro y se van guardando los horarios. La respuesta es sí. ¿Cómo se hace el procedimiento? Hay dos maneras. La primera es, para obtener la información de estos relojes checadores, se puede obtener por lo general de dos vías. Una, hay una computadora conectada al reloj checador y esta computadora tiene un software que extrae la información y por lo general la muestra ya acomodada por tiempo, por empleado, por departamento, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento, y hay relojes checadores que son más pequeños, para empresas no tan grandes, en donde uno tiene que ingresar una USB, se cargan ahí los registros en formatos de Excel o en formatos de texto, y ya uno va a su computadora, abre el archivo y puede ver la información. En ambos casos es factible la certificación. ¿Cómo sería? El procedimiento en general es el mismo que el que platicamos. Si es por USB, que es de los relojes checadores más pequeños, pues se obtiene la información directamente del dispositivo a una USB, y esos archivos son los que nosotros certificamos que se obtuvieron directamente del reloj checador. Ahí, ¿cuál es el punto fino? El punto fino es que para poder obtener esta información hay que conectar entre el reloj checador y la USB que va a recibir la información algo que se llama como puente forense. ¿Qué es un puente forense? Es un dispositivo electrónico que se coloca entre una USB y un dispositivo del cual se va a extraer información, para que el hecho de conectar la USB no altere el dispositivo tal cual. ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, conectan en su computadora una USB, ustedes no lo ven, pero la computadora registra, ok, el día hoy, jueves, a las 9 de la noche, fue conectada una USB Kingston de 32 GB en el puerto USB número 2. Y eso se va almacenando en la computadora o en el dispositivo. Entonces, el hecho de que se guarde en el dispositivo, ya estamos alterando en sí misma la evidencia. Que si bien no es algo, o sea, igual estamos hablando de fotografías y no es algo relevante, si nosotros obtenemos los códigos hash antes y después de meter la USB, ya van a ser códigos hash diferentes porque cierta información se modificó. Entonces, ahí el punto delicado es conectar el puente forense para obtener la información y no se ve alterada. Y caso similar, cuando se obtiene la información a través de un software en una computadora, nosotros nos metemos este software,
entablamos una comunicación directa con el reloj checador y extraemos los mismos datos que nos daría en la USB. Se certifica y se dice, bueno, del reloj checador con tales características, tal número de serie, se extrajeron estos archivos con estos códigos hash y versa tal información, ¿no? Entonces, ya la interpretación de la información, pues ya le corresponde, digamos, a los abogados, pero es nuestra obligación o, digamos, nuestro deber como peritos, poder decirle al juez, la información que está en estos archivos es totalmente fidedigna del dispositivo original y a partir de ahí, pues ya se desprenderá la explicación que se requiera respecto a esos archivos. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, ahorita de las respuestas que me da, nada más una última pregunta. ¿El nombre correcto de la prueba cuál sería? Normalmente se ofrece como prueba pericial y certificación de comunicaciones, en el caso particular de este tipo de situaciones. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. No, de qué, que tenga buena noche, licenciada. Igual usted, gracias. Gracias, licenciada Esther. Y bueno, le damos el uso de la voz a Israel Damián. Adelante, Israel. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Israel Damián, del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Bueno, agradezco la invitación a esta plática que está muy interesante, algunos temas que son, a veces no se tocan comúnmente por acá, ¿no? Sin embargo, tengo una duda muy particular. Por ejemplo, nosotros aquí actualmente en el Poder Judicial queremos implementar el WhatsApp como un mecanismo para que el ciudadano pueda presentar documentación, pero tenemos ahí muchas dudas en cómo darle esa validez legal a esos documentos que vamos a recibir por este medio electrónico. En este caso, pues tendría la duda que si se requiere certificar este documento que va a llegar de manera electrónica por WhatsApp o por correo electrónico incluso, o simplemente alguna modificación a la normatividad que tengamos nosotros le pudiera dar esa validez legal a ese tipo de documento que entra por medios electrónicos. ¿Sí? ¿Cómo plantea o cuál es digamos, la propuesta inicial de cómo recibir esa información? ¿Simplemente que se envíe el archivo por WhatsApp y se da por recibido? En general, ¿esa es la idea? Bueno, tenemos algunos sistemas operando, ¿no? La idea es conectar en esa comunicación entre, ya sea el correo electrónico, ahorita que queremos hacer el WhatsApp, a esos sistemas, de tal forma que nosotros sí tenemos forma de, por ejemplo, el ciudadano se va a registrar ante un sistema con su número telefónico y a través de ese número telefónico va a enviar esa información y un sistema automáticamente lo va a vincular a un expediente en particular. Pero la cuestión es nosotros cómo le damos validez legal a ese documento que está ingresando por un medio electrónico, específicamente el WhatsApp, por ejemplo. Ok, esa es una gran pregunta y aquí ya nos vamos también a un tema de desarrollo de software. Sí, o sea, vamos a irnos primero en la línea principal, en el sentido de, como lo plantea usted, ¿no? O sea, se recibe un archivo, un documento, un Excel o cualquier tipo de archivo, se recibe mediante el WhatsApp y un sistema detecta el teléfono, no se detecta el caso y lo cataloga y lo manda a un expediente que pudiera ser un espacio físico de memoria, ¿no? Una carpeta o algún tipo de base de datos. La realidad es que sería muy susceptible o sea, independientemente de que el sistema catalogara bien los archivos, sería muy susceptible a no recibirlo de la persona indicada. Por ejemplo, le comentábamos un poquito al inicio del teléfono de una persona para instalarlo en otro teléfono. Bajo ese supuesto, ustedes del lado de su lado no tendrían manera de poderlo identificar de manera automática. Tendría que llevarse, o sea, para empezar se tendrían que dar cuenta y después pues hacer el procedimiento pericial correspondiente. Aquí la respuesta de manera técnica es que los documentos se tengan que firmar. Bueno, hoy en día, por ejemplo, los documentos se firman de manera autógrafa y vamos y los entregamos a oficiales de partes o donde correspondan. Se tendrían que firmar de manera digital. ¿Y cuál es el método en México de una firma digital? Pues es la fiel. Entonces, lo que
tendrían que hacer para no tener problemas sería generar una plataforma en donde el usuario entrara, cargara el archivo y lo firmara con su fiel, que es la que nos da el SAT, que es la firma electrónica, y con eso acreditan que la persona de la fiel, que viene con nombre, RFC y una serie de datos, es la persona que lo está subiendo, ¿no? Porque para poder firmar con la fiel, pues necesitas la fiel tal cual como archivo y necesitas la contraseña. Entonces, ese sería el procedimiento correcto de hacerlo en México para evitar ese tipo de situaciones de suplantación de identidad o básicamente suplantación de identidad, ¿no? Que sea lo más grave. Entonces, yo lo recomendaría que lo hicieran por ese sentido, firmando con la fiel, que tiene la validez de una firma autógrafa, y listo, ¿no? No lo recomendaría que lo hicieran a través de WhatsApp o correo electrónico, porque pues pierde cierta validez y rastreabilidad. Entonces, mi recomendación iría más por ahí, ¿no? Certificar los documentos o los archivos con la fiel y tener una plataforma específicamente para eso. Es correcto. De hecho, sí, actualmente contamos con una plataforma para ese tema, un sistema diseñado específicamente para presentar documentos que se puedan firmar de manera electrónica a través de la FIEL y de la FIREL. Sin embargo, con el tema de la pandemia, pues ya ves, los servicios electrónicos se han tratado de acercar, bueno, de ofrecer más servicios a través de medios electrónicos. Y por ahí surgió la idea que a través de WhatsApp, hacerlo más ágil todavía para el ciudadano, poder presentar a lo mejor no escritos un poquito más sencillos, que no tengan mayor complejidad, poder recibir a través de esos medios. Pero como bien dices, de hecho es un tema que nosotros, bueno, que particularmente yo puse sobre la mesa, eso que tú bien comentas, el tema de tener la certeza de que del otro lado está la persona quien dice ser. Nosotros implementamos por acá un mecanismo de validación en la que se tienen que registrar primero. Para poder mandar información a través del WhatsApp, primero se tienen que registrar y pasan por un proceso de validación en la que una persona va a validar que la información que proporcionó el usuario sea válida. Entre esa información que proporciona está su credencial de lector, por ejemplo, ¿no? Y entonces, una vez validado el usuario, pues ya tiene como una especie de que es un usuario plenamente identificado. Y ya por los sistemas conectados a este mecanismo de validación, pues ya dan por entendido que ese usuario es quien dice ser, ¿no? Pero el tema era ese de cómo un documento que recibimos por estos medios poder darle la certeza jurídica, ¿no? En cuanto a de que es la persona que lo está mandando y sobre todo también que es el documento, es un documento totalmente válido. Claro, sí, para tener certeza jurídica, sí tendría que ser necesariamente con la FIEL, digo, que es el instrumento que tenemos en México para este tipo de situaciones. Ok, gracias. No, de qué, licenciado, que tenga buena noche. No, igual y cuando hacemos la solicitud de la FIEL, pues viene unos ciertos requisitos, ¿no? Y viene el video que nos toman y todo eso para precisamente tener la certeza para que nos otorguen la FIEL. Ingeniero, tenemos muchas preguntas en el chat, pero también tiene el licenciado Rubén Marín la mano levantada. Pasamos a darle el uso de la voz al licenciado Rubén Marín. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Agradezco el uso de la voz y que me dejen participar. Ingeniero Fernando Amador, muchas gracias por la ponencia, muy interesante, muchas gracias por la luz. Tengo una pregunta y un comentario. Actualmente las redes sociales electrónicas son una realidad en el día a día, todos las usamos, todos dejamos huella en ellas en cualquier momento, y la verdad es que no sabemos el uso que se les podría dar o qué implicación pudiera tener para en contra de nosotros o a favor de nosotros en algún momento. Me queda claro que después de este conversatorio tenemos que ser más responsables y más cuidadosos en el uso responsable de ellas. Hoy vimos pues las implicaciones del WhatsApp y del Facebook, pero ¿hay alguna otra red social que por la tendencia o por el uso pueda también ser usada como método de prueba? Claro, por lo general las que se certifican son las más comunes, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube. Hay unas menos comunes, pero que también se puede hacer, como pueden ser Reddit, por ejemplo, que es llamémoslo como un sistema de foro, en donde la gente plantea temas y sobre ese tema la gente comenta, ¿no? Sin embargo, adicional, yo agregaría que adicional a las redes sociales, que son las más
grandes o las más usadas, existe también una tendencia muy fuerte a certificar contenido de páginas web, en particular aquellas que manejan contenido en específico. Si una persona o una empresa tuviera una página web particular y en esa página web tiene un blog y en ese blog se escribe X o Y situación, o en un periódico, por ejemplo, en casos de difamación, una persona subió una nota y esa nota se necesita certificar porque tiene cierta validez para un caso, también se puede hacer. Entonces, hablamos de redes sociales en el transcurso de estos minutos por ser el que mayor información maneja. Sin embargo, todo lo que está en Internet que se le conoce como huella digital, pues se puede certificar porque técnicamente hay cómo acreditar la autoría, si bien no a una persona, sí a una página web, a un usuario, a una entidad, a un dominio. Entonces, la respuesta sería prácticamente todas las redes sociales se pueden certificar. La realidad es que se certifican de las más comunes, de las más conocidas, y yo agregaría páginas web o sitios que manejan información. Y fíjese, ingeniero, qué cosa tan curiosa. Se supone que las redes sociales son de uso lúdico y nosotros las hemos incorporado en todos nuestros procesos de la vida como si fuera algo súper necesario. Necesitamos que nos den un like o que nos den la aprobación para poder ser más buenos, más justos o más guapos, cosas de esas. El último comentario rapidísimo. Hacía muchos años ningún medio de comunicación, en este caso del Twitter, vetaba a algún presidente de alguna nación. Se supone que eso no se daba. Twitter fue la primera red social que vetó al entonces presidente Donald Trump. Entonces, imagínense qué poder pueden tener los medios y los medios electrónicos. Pero bueno, después de la luz que nos otorgó el día de hoy, de esta explicación tan buena y tan interesante, me queda claro que la responsabilidad jurídica que podemos tener, hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, con lo que decimos, con las fotos que enviamos, con las conversaciones que tenemos, y recuerden que todo se queda en la red. Hay que ser responsables y hay que tener pues mucha conciencia del uso de que es un juguete, es a lo mejor una cosa muy lúdica, cosas muy personales, pues no hay que subirlas. Muchísimas gracias por el uso de la voz. Es cuanto. Gracias. Ingeniero, por respeto a su tiempo, con toda confianza le decimos, son 9:23, tenemos obviamente Manuel Paz, tiene la mano levantada, pide el uso de la voz, pero usted nos dice, usted nos mide el tiempo, nosotros, por favor, adelante. Usted, díganos, ¿continuamos? No, vamos a seguir con las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, tiene el uso de la voz, por favor, Manuel Paz, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarlo, ingeniero. Agradecer profundamente esta participación. Bueno, a título personal me ha servido demasiado. Y bueno, voy al planteamiento por el cual solicité el uso de la voz. En primer lugar, cuando hay una conversación de WhatsApp entre dos personas o dos dispositivos, digamos de esa manera, ahorita en la actualidad tenemos la opción que en la mensajería nos da la posibilidad de eliminar mensajes. La duda es, ¿se puede certificar o se puede recuperar ese mensaje eliminado? En primer lugar. En segundo lugar, de la ponencia que usted nos expresó, dice que también se pueden certificar fotografías. En el caso de que, bueno, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene una situación penal ahí, por lo mismo se mantiene diálogo con la supuesta víctima. Mi sugerencia fue, bueno, como toda la comunicación que tienen ellos es por medio de esta red social de WhatsApp, por ahí le mandaba mensajes y chalala. Bueno, cuando terminaba de mandarlos y veía que los leía mi cliente, los borraba. Pero él, a sugerencia mía, le tomaba fotografías a esa conversación. Entonces, mi duda es, bueno, ¿se puede empalmar la certificación en relación al mensaje borrado con la fotografía? Y bueno, pues sería todo y de antemano le agradezco la respuesta. Muchas gracias a todos. Ok, esa es buena pregunta y nos estamos acercando un poquito más al tema forense. Quiero hacer una pequeña explicación de cómo funcionan la memoria
digamos, o los métodos de almacenamiento digitales en la mayoría de los dispositivos. Cuando ustedes tienen información en un dispositivo y la borran, realmente no la están borrando. Simplemente le están diciendo a la computadora que el espacio de memoria que ocupaba ese archivo o esa información está libre para que otra información llegue y lo sobrescriba. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen su celular y borran una fotografía ahorita y hacemos el procedimiento de recuperación en 5 minutos, muy probablemente sí lo vamos a recuperar porque el fragmento de memoria que ya estaba libre o estaba listo para ser sobrescrito, pues no ha sido sobrescrito y por lo tanto la información sigue ahí y se puede recuperar. Pero, ¿qué sucede si se borra, por ejemplo, una fotografía y pasan 2 semanas? Lo más probable es que ese espacio de memoria ya haya sido total o parcial. Entonces, o respondiendo la pregunta del licenciado, la respuesta es depende hace cuánto tiempo. Si borró el mensaje ahorita y hacemos el análisis en las siguientes 24 horas, muy probablemente sí vamos a poder recuperar la información, en particular la fotografía y el texto del mensaje, lo que se haya escrito. Pero si no, lo más probable es que el mismo sistema operativo de Android o de iOS haya empezado a sobreescribir ese espacio de memoria y por lo tanto ya no se pueda recuperar la información de manera integral. Entonces, esa será la respuesta. Sí, pero depende del momento de la extracción de o bueno, más bien el procedimiento de la recuperación de la información borrada. Muchas gracias, ingeniero. Y Miguel Ángel Pérez Flores solicita el uso de la voz. Adelante, Miguel Ángel. Muchas felicidades por la destacada ponencia. Mi pregunta va más a la cuestión política. Un acontecimiento sucedido hace unas semanas con respecto a la publicación de Mario Delgado, donde el gobernador en este caso de Michoacán, le envía un mensaje. ¿Cómo sabemos que si realmente pues es el gobernador o alguien de la oposición que le envió un mensaje y de alguna manera pues nosotros como simples ciudadanos no vemos la parte atrás de profundidad y solamente nos vamos con el mensaje que proyecta? Entonces, de alguna manera, pues, están en el gobierno, pues deben de tener, ¿cómo se llaman las plataformas, no? Para sondear quién, pues, realmente si fue el gobernador o la persona que le envió. Esa es mi pregunta. Ok, es buena y tiene que ver mucho con el tema de certificación de comunicaciones. Por ejemplo, como peritos, hasta donde nosotros llegamos es hasta acreditar que hubo una comunicación entre 2 entes digitales, como pueden ser 2 perfiles de Facebook, o 2 dispositivos electrónicos, como podrían ser 2 teléfonos de celular. Pero no podemos acreditar quién estaba detrás del dispositivo o detrás de la cuenta. Y les pongo 2 ejemplos muy rápidos. ¿Qué pasa si yo ahorita me meto a Facebook y como puedo, saco un correo electrónico de Gmail y con ese correo electrónico saco una cuenta de Facebook que se llame Javier López, por ejemplo, ¿no? Y a partir de esa cuenta empiezo a difamar o hacer lo que pudiera, cualquier cosa que se pudiera hacer. Si alguien hiciera un dictamen forense hacia esa cuenta, podría llegar hasta determinar que la persona que está detrás de esa cuenta se dio de alta como Javier López, pero nunca van a poder acreditar que yo, Fernando, soy el que está detrás de la cuenta. Y lo mismo ocurre con los teléfonos celulares. Cuando hacemos certificaciones, y esta es una parte muy importante para que puedan o podamos entender el alcance de lo que pudiera tener un dictamen de este tipo. No, porque os ha pedido, necesito acreditar que de mi teléfono me comuniqué con Sarita López. Ok, ¿cómo podemos vincular a Sarita López con el número de teléfono? Por ejemplo, tiene un contrato con Telcel, o sea, algún tipo de plan, o en autos, por ejemplo, obra que ese es su teléfono, o de qué manera lo podemos acreditar. No se puede acreditar porque por alguna situación no hay registro de ese vínculo entre el teléfono y la persona. Ok,
tampoco podemos como si el teléfono ve y está certificada de esta manera y el contenido es tal cual. Pero no podemos decir que Juan Pérez o Sarita López estaba cuenta detrás de ese teléfono. Esas es muchas veces donde acreditación hacia un teléfono y el teléfono lo compraron en el Oxxo y no está vinculado a nadie, ¿no? Entonces, respondiendo en particular tu pregunta, sucede algo muy similar, a menos que, por ejemplo, existiera un vínculo entre el teléfono, digo, desconozco yo el hecho, no estoy informado de ese tema, pero si, por ejemplo, fue a través de un teléfono, habría que tener una manera de vincular al teléfono con la persona, o si fue una cuenta de algún perfil, habría que vincular este perfil con la persona. Entonces, no es tan sencillo en ese paso porque en las periciales de informática llegamos hasta ahí, hasta el usuario o hasta el dispositivo electrónico. Ya para atrás hay que buscar un medio o un dato vinculante con la persona. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tiene el uso de la voz Mauricio Peña García. Adelante. Buenas tardes. Perdón, es que me conecté un poco tarde porque se acabó el cupo, entonces sí había varios que queríamos entrar y no alcancé a escuchar solamente las preguntas. Y tengo una duda, ¿quién, a lo mejor ya lo dijeron, pero le digo, no alcancé a entrar. ¿Quién debe certificar la información esta de WhatsApp, Facebook? Todas esas, no sé si pueda repetir esa información. ¿Quién es el que la debe certificar? Claro, quien hace este tipo de certificaciones debe ser un perito registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué tiene que ser un perito? Porque por formación, independientemente de la formación técnica que cualquier ingeniero pudiéramos tener, el hecho de tomar los cursos que nos provee el tribunal nos da las herramientas para poder plantear un dictamen pericial técnico con todos los requerimientos, que pues es el planteamiento del problema, la metodología, las herramientas utilizadas. Entonces, una es la parte de forma y dos es la parte de fondo. Y la parte de fondo viene, como lo platicamos en la conferencia, una cosa es tener técnicamente la información y la certeza de que algo sucedió, pero también hay que saberlo plantear en el dictamen y ver todas las aristas o todos los vértices que este hecho en concreto pudiera tener, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer la extracción de un teléfono, pues no voy a extraer el teléfono por extraerlo. Tengo que certificar el teléfono, las características del teléfono, tengo que certificar cada uno de los archivos que se extrajeron. Entonces, todo este procedimiento lo genera un perito. Un perito, en este caso, podría ser en informática forense, en sistemas computacionales, en informática, pero el ente que hace estas validaciones es un perito. Mauricio Peña, es un gusto que estés con nosotros, aunque tuviste oportunidad de conectarte después. Puedes ver la repetición en la página de Facebook. Te invitamos a que nos dejes tu correo electrónico para compartir material que el ingeniero nos va a dejar y contestando muy específicamente a tu duda y tu pregunta. Precisamente el ingeniero Fernando Amador es perito y está totalmente calificado para hacer este tipo de periciales. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Mauricio. Rafael, ¿tiene el uso de la voz? ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Amador. Soy el licenciado Rafael Castro, desde Catepec, del Estado de México. Muchas gracias por tus aportes. Excelente ponencia. Mucho éxito profesional. Gracias. Ok, Rafael, muchísimas gracias por las felicitaciones. Y sí tenemos algunas dudas por correo, por aquí por el chat, y alguien dice, vamos a hacer una, ingeniero, a las 8:52, Manuel García, dice, ¿puede proceder para la búsqueda de alguien que puede entrar a tu cuenta de Facebook? Me imagino que es que entran a checar nuestros muros o cosas así, me imagino, ¿verdad? No, o sea, si la pregunta es, si yo tengo mi
perfil de Facebook, ¿puedo yo saber quién lo está visitando? Si esa es la pregunta, no se puede determinar. Eso no es información que no se almacena en ningún lugar. Ok, Sara Solano dice, en el caso del despido de un trabajador por medio de mensaje de WhatsApp, al momento de ofrecer las pruebas correspondientes en el juicio, ¿es procedente ofrecer su cotejo de los mensajes o una pericial en materia de certificación de datos? Sí, siempre y cuando pues la certificación de esas comunicaciones pues abone al dicho de la parte, ¿no? Entonces, sí, nos ha tocado mucho trabajar en materia laboral, en casos de particulares, en casos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde precisamente el juez o el tribunal busca tener certeza de que la información que se está mostrando, pues lo mismo, ¿no? No ha sido alterada, no ha sido modificada y se mantiene fiel a su origen. Entonces, eso pues se tiene que hacer a través de una certificación. Muy bien, porque estamos viendo la certificación en materia penal y en materia familiar, pero también en materia laboral. Nayeli Hernández, ¿hay alguna aplicación con la cual puedo ubicar la LAC, LAC, y la celda de antena que le da servicio a mi teléfono? Sí, hay varias aplicaciones que ustedes pueden bajar, sobre todo para Android. Yo las tengo muy ubicadas porque yo tengo Android y tengo varias de esas aplicaciones. Para iOS no tengo yo mucha claridad porque no es un dispositivo que ocupe, pero sí, si gustan junto con el código, el manual del multihasher que platicábamos al inicio de la conferencia, les hago llegar algunas aplicaciones que básicamente lo que te dicen es la intensidad de la señal, qué BTS te está dando señal y a quién pertenece y el modelo de la BTS. Entonces, sí hay aplicaciones que lo pueden determinar. Muy bien. Igual dice Rafael que si le podría compartir el código hash, pero igual ya nos dijo que si no lo va a compartir, que por favor reiteramos a los que todavía están conectados, dejarnos su correo electrónico para poder estar en posibilidades de enviarles el material que el ingeniero nos está proporcionando. Creo que es momento de... están poniendo nuestros mensajes, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla y le vamos a dar el uso de la voz al licenciado Arturo Ojeda, ingeniero, para que dé lectura, por favor, a su reconocimiento. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchó? Adelante, Arturo, claro que sí. Sí. Me permito dar lectura al reconocimiento que se otorga por tan interesante ponencia. Dice así: la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, AC, otorga el presente reconocimiento al ingeniero en sistemas computacionales Fernando Amador Díaz por su valiosa colaboración en el conversatorio certificación de mensajes WhatsApp y Facebook con medio de prueba electrónico. Firman alcance la licenciada Cinia Xochitl Armenta Masuski en funciones de presidenta. Asimismo, la licenciada Juana Maribel Bricio García, secretaria general. Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de mayo de 2021. ¿Es cuánto, licenciada? Muchas gracias, Arturo, por favor, ingeniero. Este reconocimiento se lo haremos llegar, claro que sí, de manera física. Afortunadamente ya ahorita ya estamos abriendo más, ¿verdad?, para podernos ver y acercarnos. Y también, bueno, en este momento le damos el uso de la voz a la licenciada Cinia Xochitl Armenta, presidenta pro tempore de la asociación. Adelante, licenciada Cinia. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto ver que hubo muchas personas interesadas. Ingeniero Fernando Amador, muchísimas gracias por su conversatorio. La verdad es que, pues sí, es un tema más o menos joven, ¿no? Si bien es cierto, decía usted 15 años, pero en realidad es más o menos joven esta parte de ofrecer estas pruebas. Entonces, sí hubo mucho interés por parte de muchas personas, se quedaron como en la sala de espera, pero bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Se les hace una atenta invitación a todos aquellos
que quieran agremiarse a nuestra asociación serán bienvenidos. Y pues nada, nuevamente gracias a todos. Ya no veo al ingeniero, ya se me perdió en las pantallas, pero bueno, perdón, se me había perdido cómo se hizo se hizo el mosaico, pero bueno, felicidades, de verdad, es algo bien. ¿Y qué cree que sí, eso de las nuevas, el WhatsApp con sus nuevas, ¿cómo se llama? Las nuevas condiciones para que podamos mensajearnos y así, volvió una locura y le dio un reboom al Telegram, ¿verdad? Yo ya tengo muchos años usando Telegram, por ahí también tengo Signal, entonces, pues ya digo, para mí no era nuevo, pero sí le dio un repunte porque asustó, ¿no? Asustó mucho con sus condiciones de uso, don WhatsApp. Pero bueno, ya usted nos hizo la aclaración y de verdad muchísimas gracias. Ojalá más adelante podamos tener otro conversatorio con usted. Seguramente todavía tiene mucho que compartir con nosotros y yo creo que muchos más pudieran estar interesados en continuar con sus exposiciones. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación y yo encantado de regresar en cuanto haya oportunidad. Muchísimas gracias. Ingeniero, no quisiera, perdón, no quisiera despedirnos sin solicitarles por un momento a los que les sea posible prender sus cámaras para hacer una captura de pantalla y todos los mensajes se le harán llegar al ingeniero, así como pues obviamente que todos estemos en pantallas. Y también por último darle el uso de la voz a Ezequiel. Por favor, Ezequiel, adelante. Ok, tenía una como Buenas noches. Ahí está. Ya está. Sí. Buenas noches, disculpe, ingeniero, en relación a la pregunta que le hicieron en materia laboral, ya sea una conversación de WhatsApp, ¿de qué manera sería la idónea de ofrecerla? ¿A través de impresiones digitales o se tendría que llevar el equipo? Bueno, ya sabemos que los procedimientos laborales regularmente son muy largos. ¿Se podría perder la información o saturarse de información en el celular? ¿Cuál sería la manera idónea de ofrecerlo para que se haga valer en un procedimiento? Esa es mi pregunta. Ok, ahí lo ideal sería obtener la extracción del dispositivo para poder resguardar la información en un medio seguro para que cuando llegue el momento de ofrecer la prueba, pues tengamos ya la información con su respectiva cadena de custodia y sería ofrecerlo a través de un dictamen pericial en certificación de comunicaciones, ya que nosotros a través de este tipo de documentos le damos certeza al tribunal o al juez de que la información que se está exponiendo es copia fiel de la que se obtuvo del dispositivo. Ah, ok. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Bonita noche. Nada de qué, buenas noches. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente por esta luz que nos compartió y a todos le reiteramos la invitación para en 15 días nuevamente estar con nosotros en este cálido conversatorio y el conocimiento que se comparte es doblemente compartido. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.